Estimadas y estimados maestrantes, cordiales saludos. Vamos a revisar la lógica de trabajo de los módulos de producción de conocimientos de los programas de maestría de la Universidad Pedagógica. Ustedes durante 5 semestres abordan módulos de especialidad y módulos de producción de conocimientos e investigación que están orientados a la elaboración del producto académico final. Antes de su socialización y exposición pública, pasan por un proceso de tutoría durante el 5.º semestre. Debemos recordar que el producto de cada módulo de producción de conocimientos e investigación debe ser nutrido y debe ser reforzado en el abordaje de los módulos de especialidad, por lo que cada uno de ustedes debe establecer un cronograma de trabajo cuyas actividades puedan llegar a elaborar de manera adecuada los capítulos del producto académico final. El abordaje de los módulos 4, 8, 12 y 16 de los módulos de producción de conocimientos apuntan a la elaboración del capítulo 1, 2, 3 y 4 del producto académico final. Para ello se orienta el abordaje de contenidos. Así, en el módulo número 4, para poder elaborar el plan de investigación, el diseño y aplicación de instrumentos de investigación, ustedes han estudiado la realidad educativa, el enfoque indígena descolonizador en la investigación. En el módulo número 8, los contenidos que están estudiando son procesamiento y codificación de la información, categorización de la información y análisis interrelacional de la información. El abordaje de estos contenidos permitirá avanzar en el capítulo número 2. Este capítulo 2 tiene que ser nutrido y reforzado, tiene que ser complementado hasta el abordaje del módulo número 12. En el módulo número 12, ustedes abordarán como contenidos una revisión articulada entre los capítulos 1 y 2, además de realizar un proceso de abstracción de los resultados para que puedan elaborar de manera integral su propuesta que coadyuvará en la solución de la problemática sentida, identificada. Este módulo número 12 dará lugar como producto a los avances del capítulo número 3. Lo propio pasará con el módulo número 16. Desde la revisión de lo realizado en anteriores capítulos y anteriores módulos, orientarán su producto a la elaboración del capítulo número 4 del producto académico final. Veamos a continuación la lógica de trabajo de los productos académicos finales. En cuanto a la estructura del producto académico final, esta comprende 4 capítulos. Un primer capítulo es la práctica, un segundo capítulo es la teorización, un tercer capítulo es la propuesta de transformación y el último es la valoración. Ambos capítulos del producto académico final deben ser construidos de manera integradora, no se deben construir de manera separada, ya que ambos dependen de cada uno. En la práctica vamos a tomar aspectos muy interesantes respecto al posicionamiento del investigador, que lo vamos a ver más adelante. La teorización comprende las categorías, la propuesta que está diseñada a partir de lo que es proyectos, textos educativos, aportes teóricos, y el espacio más interesante que incorporamos a estos espacios es la valoración. Pero una valoración no del investigador, una valoración a partir de la comunidad, una valoración a partir de un par experto, que se va a desarrollar esto en seminarios nacionales. El capítulo 1 comprende la práctica. ¿Qué entendemos por práctica? El investigador debe hacer praxis de algo que quizás nunca se ha hecho en un proceso de investigación descolonizadora, es decir, tomar en cuenta 2 esferas muy importantes: la contextualización y la problematización. Generalmente antes comprendíamos la contextualización como una descripción textual, analítica, de un elemento investigado, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la descripción del contexto, por ejemplo, la descripción situacional de la población. Pero desde la lógica de la investigación indígena descolonizadora, y que ustedes han vivido este espacio ya en la construcción del capítulo número 1, debemos entender que la contextualización debe ser descrita a partir del elemento de problematización. Es decir, ustedes como investigadores se posesionan en un espacio crítico del problema.
Yo no puedo hacer una crítica del problema que afecta a la comunidad educativa sin antes sentirla. Por eso estamos llevando el tema de involucramiento. Si revisamos los materiales que les asignamos en el módulo 4 de producción de conocimientos, orienta ¿qué es la problematización? La problematización va a ser un espacio muy importante en la cual define cuáles son los problemas que ustedes como investigadores y conjuntamente con la comunidad y la parte involucrada de la investigación deciden tomar en cuenta, ¿no? Surge a partir de eso una justificación y una metodología indígena descolonizadora que va a ser la propuesta que va a dar inicio justamente para el inicio de nuestra investigación a partir de nuestros instrumentos de investigación, a partir de la categoría y así sucesivamente. ¿Cómo nos posicionamos como investigadores? Primero, la realidad, desde el punto de vista epistemológico, ideológico, político, cultural. Eso deriva justamente en una realidad socioeducativa. Recoger los aportes, vivencias de toda aquella comunidad estudiantil, comunidad que vive el problema y todos aquellos actores dentro de nuestra investigación. El siguiente capítulo considero que es uno de los más importantes en el esquema de la investigación, que es el capítulo número 2, que comprende los siguientes elementos. El capítulo 2, orientado hacia la teorización, parte del capítulo número 1. El capítulo número 1, ustedes verán que es la base para poder recoger información, conocer la realidad a partir de la mirada de los otros sujetos con los cuales compartimos en esa realidad, a partir del involucramiento no solamente nuestro, sino desde nuestro accionar como maestros que están procurando conocer, comprender y transformar esos contextos desde el aporte conjunto de todos, llegar a explicar de qué manera podemos nosotros entender esa realidad, pero teorizando a partir de ella, ¿no? Para ello se utiliza la categorización y la triangulación. En el caso de la categorización, verán que las acciones abordadas en este módulo, en el módulo número 8, están orientadas a clasificar, a organizar, a codificar y a designar los datos obtenidos para que se pueda realizar el proceso de triangulación, en donde se analizará, se discutirá coincidencias, se analizará la realidad a partir de la mirada de los actores en los contextos educativos, los autores a partir de la revisión bibliográfica que hagamos y nosotros, ¿no? Como parte de ese contexto que integra las miradas de los actores y de los autores. Capítulo número 3. ¿Cuál es la propuesta? Estimados maestrantes, el capítulo número 1 y el capítulo número 2 repercuten en este capítulo muy interesante, que es una propuesta de transformación al problema que ustedes y la comunidad estudiantil y todos los actores involucrados de la investigación van a ser parte. La propuesta de investigación contempla 3 elementos importantes. 1. Los proyectos educativos que ustedes quieren proponer para subsanar ese problema, para dar una respuesta intrínseca o extrínsecamente a ese problema. Por otra parte, los textos educativos que deben estar basados justamente en una nueva mirada de cómo enseñar y aprender en los procesos educativos. Y el otro, que es muy importante, el aporte teórico, que debe ser propio, que debe demostrar el sustento teórico desde la mejora de su área de campo de saber. El aporte teórico es un elemento muy importante que estamos integrando en este espacio de la propuesta transformadora. Había algunos ejemplos que mencionaban respecto a qué y cómo entendemos como un aporte teórico. Desde el área de matemáticas nos decían que ya las ciencias estaban exactas, pero un aporte teórico de un mexicano establecía que de construir el paradigma que tenía con respecto al PR1, el PR1.2 y el PR1 era la nueva forma de construir un aporte teórico a partir de cómo constituían los sistemas numéricos desde nuestras comunidades indígenas, ¿no? Estos 3 propuestas de transformaciones deben tener una mirada de enfoque descolonizador, debe ser una educación productiva y debe tomar elementos de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Hemos transitado por los caminos que nos han llevado a elaborar una propuesta de transformación. Este elemento de transformación es el sentido que se asume en la producción de conocimientos e investigación. En el capítulo número 4
esa propuesta de transformación va a ser mejorada a partir de la recuperación de opiniones, sugerencias, aportes que realicen en la comunidad educativa, se realice con un par experto de la especialidad o en eventos académicos, ¿no? En la valoración de lo que se trata es de generar diálogo y se pueda legitimizar la propuesta que ustedes van elaborando desde su especialidad para poder transformar los contextos educativos a partir de la mejora de las acciones que ustedes operen como maestros y como maestras. Un recorrido que ustedes van a ir elaborando y construyendo desde el acompañamiento de colegas, padres de familia, desde la escucha de estudiantes, de gestores en las unidades educativas y de otros profesionales y personas a los que se les va a dar la voz para que puedan involucrarse no solo en la comprensión del contexto, sino también en su transformación. En el desarrollo del módulo 4, ustedes tuvieron en plataforma lecturas, juntamente con la planificación de actividades y materiales audiovisuales que permitieron abordar las unidades temáticas. Así, las lecturas que ustedes pueden aún disponer en la plataforma virtual de la universidad y que están visualizadas en la pantalla, fueron tomadas en cuenta para que puedan fortalecer el abordaje de la reflexión en torno a los enfoques de investigación. En la semana número 2, lo propio. En la semana número 3, los materiales que ustedes pueden ver en pantalla. Y en la semana número 4, además de los materiales que se proporcionaron en plataforma, se puso a disposición un video sobre la planificación de las acciones a tomar para avanzar el capítulo número 1 del producto académico final. En la semana número 1 abordaron el análisis crítico de la investigación, en la 2 fundamentos del paradigma transformativo o descolonizador indígena y en la 3 el plan de investigación educativa. En la semana número 4, este plan de investigación educativa fue fortalecido. En el caso de la semana número 1, la actividad central giró en torno a la reflexión crítica que ustedes realizaron de experiencias investigativas con enfoque positivista. En la semana número 2, la actividad, además de la interacción de la realización del trabajo con el docente, realizaron un foro en plataforma donde dialogaron, reflexionaron sobre la crítica hacia las metodologías de investigación. En el caso de la semana número 3, la actividad giró en torno a la elaboración de un plan de investigación de la práctica educativa, complementada con la actividad de la semana número 4, que consistía en reconstruir el plan de investigación, reflexionando, comparando, mejorando y reelaborando el plan de investigación. Para ello, ustedes tienen a disposición, tanto en plataforma como en la dirección que se señala en pantalla, el material audiovisual elaborado para esta semana. En la semana número 3 y la semana número 4, ustedes, a partir de sus trabajos, lo que hicieron fue abordar el componente de problematización en la planificación de la investigación, la pregunta de investigación, los objetivos general y específicos, la justificación y la metodología de investigación. Este módulo número 4 confluyó en la elaboración del producto final. Este producto final trató de la elaboración de instrumentos de investigación. Ustedes enviaron mediante la plataforma a los docentes que acompañaron el proceso del módulo 4 una guía de observación, una guía para una entrevista, guía para un diario de campo y la guía para trabajar un grupo focal. Estas guías, estos instrumentos de investigación que elaboraron tenían que ser aplicados en el tiempo que ustedes desarrollaron los módulos 5, 6 y 7, para que puedan tener insumos para el abordaje del módulo número 8. Si alguno de ustedes no tuvo en cuenta este aspecto, lo que se trata es de subsanar aquello en el tiempo que nosotros tenemos, tomando en cuenta además que lo que se hace en los módulos de investigación y producción de conocimientos no son elementos estancos, sino que tienen que ser nutridos. Por lo tanto, al abordar el módulo 8, al abordar el módulo 12 o el 16,
tenemos que seguir revisando las construcciones y aportes que hemos realizado en los capítulos 1, 2 y 3. Espacio de reflexión. Primera pregunta. ¿Qué ocurre en la comunidad educativa? ¿Qué problemas se presentan en la práctica educativa? ¿Por qué pasa esto? Estas preguntas deben ser respondidas a partir de lo vivencial en la práctica investigativa. Por eso es muy importante que el investigador asuma ese rol de involucramiento. Pero no solamente nos involucramos nosotros como investigadores, como maestros en un contexto, sino provocamos el involucramiento de las otras personas, de los otros sujetos con los cuales interactuamos. Por lo tanto, la otra pregunta que debemos formularnos es: ¿quiénes están involucrados directa o indirectamente en el problema? ¿Cuáles son las actitudes, conocimientos, contenidos coloniales que persisten en esos espacios? Tercera pregunta. ¿Cuál es la pregunta problematizadora central que orienta el trabajo de investigación? Una otra pregunta que es necesaria formularnos: ¿cómo fueron construyendo los objetivos a partir de la reconstrucción del plan de investigación? Acá tenemos que tomar en cuenta los criterios y sugerencias que nos brindan en el video de la semana número 4, reconstrucción del plan de investigación. Pregunta número 5. ¿Por qué se identificó y se seleccionó el problema central? Desde este problema central, una otra pregunta que impele a cuestionarnos y a cuestionar el quehacer investigativo desde nuestras experiencias es: ¿de qué manera el enfoque descolonizador indígena aporta al estudio y profundización de la producción de conocimientos? Este enfoque indígena descolonizador debe tener dos elementos importantes: el de develar la información y el de desnudar espacios que usted como investigador y en la comunidad educativa ha podido descifrar durante esa intervención investigativa. Vamos a ingresar a lo que estamos haciendo en el módulo número 8. Pero antes, este módulo 8 orientado al proceso de categorización, antes vamos a revisar lo que tenemos que tener para poder precisamente categorizar. Un primer elemento es la revisión minuciosa de la información recabada. Para ello tenemos que acudir a nuestros apuntes, a nuestros punteos, a los audios que tenemos, a los videos que nosotros hemos podido elaborar a partir de la recolección de la información. Transcripciones según característica de los instrumentos. Las transcripciones según las características de los instrumentos dependerá qué instrumentos de investigación nosotros hemos utilizado. En la finalización del módulo número 4, el producto final del módulo estaba orientado hacia la elaboración de una guía de entrevista, hacia la presentación de la estructura de un diario de campo, a la elaboración de elementos a tomar en cuenta en la realización de grupos focales y a la elaboración de guías de observación participativa. Entonces, en ese sentido, todos nosotros como maestrantes hemos empleado instrumentos para poder recabar precisamente la información que tiene que ser transcrita. Organización de la información transcrita según instrumentos, sujetos, entre otros elementos. Para ello, podemos nosotros emplear cuadros de organización y poder pasar de esos cuadros a la elaboración de párrafos de redacción del capítulo número 2. Lectura de las transcripciones realizadas y acceso a las experiencias e interacciones con la intención de entender lo que los sujetos quieren decir. Desde la recolección de información minuciosa que hemos realizado, los aportes que han dado, las miradas diversas que han realizado a quienes hemos acudido en los contextos educativos, tenemos nosotros que analizar lo que han dicho. Si podemos analizar con ellos, sería una experiencia mucho más rica para poder comprender y entender cuál es la intención, cuál es el sentido que se da en ese proceso al componente educativo. Hacer reflexiones en torno al uso de instrumentos y datos recabados, anotando la información relacionada al problema y a los objetivos. En este punto tenemos que tomar en cuenta que si han habido
instrumentos de investigación que no los hemos utilizado o que sentimos que son instrumentos que no van a proporcionarnos los datos que puedan darnos las personas que forman parte de esos contextos, la información que podamos nosotros analizarla, entonces podemos también reajustar la aplicación previa elaboración de los instrumentos para poder manejar de una manera adecuada esa información. Recordemos que esto implica una conducta absolutamente adecuada, ética, de respeto hacia las personas con las cuales estamos trabajando. Realizar anotaciones de las primeras interpretaciones que se tienen. En base a esas primeras interpretaciones, como se decía hace un momento, volver a utilizar los instrumentos necesarios para confirmar alguna información significativa y relevante. Tomando en cuenta esos elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer en el módulo número 8? La semana número 1, la semana número 2, la 3 y la 4 está basada en lecturas y en materiales que está a disposición de ustedes en plataforma. En la semana número 1 tuvieron a disposición ejemplos de ejercicios para poder categorizar. La semana número 2 tienen lecturas que van a fortalecer la comprensión precisamente del proceso de categorización. En la semana número 3 ustedes van a tener el documento de la guía de la maestría y además 2 libros complementarios que van a permitir comprender lo que se hace. En la semana número 4 tienen lecturas necesarias. Nuevamente empleamos la guía para elaborar el producto académico final y tienen ustedes a disposición lecturas complementarias que nos ayuden a nosotros como maestrantes poder redactar de una manera adecuada nuestro producto académico final. Por lo tanto, en la semana 1 a la 4 tenemos a disposición en plataforma elementos de lectura que nos permitan concretizar las actividades y mejorar nuestro producto académico final. En la semana número 1, la temática abordada fue procesamiento y codificación de la información. Las actividades fueron orientadas hacia la concreción del producto y hacia el diálogo que ha sido fortalecido en los espacios de foro. Tomaremos en cuenta que este espacio de foro no tiene que ser utilizado como un espacio de envío de trabajos, sino más bien como un espacio de diálogo, de debate, de análisis con los compañeros maestrantes y con el docente o la docente que nos acompaña. El producto de la unidad fue los documentos transcritos, codificados y numerados para poder realizar el proceso de categorización. Durante la semana que transcurre, la unidad temática, categorización de la información, está orientada desde la lógica de la utilización de los espacios de diálogo en el foro, pero además de la elaboración de la tarea 1 y 2. Para la tarea 1 y 2, lo que se hace es sugerir el empleo de la estructura de elementos de estudio. Veremos y revisaremos. Ustedes, para la tarea número 1, tienen a disposición en la plataforma textos de lectura. Y en base a guías para la reflexión, ustedes van dando respuestas precisamente a partir del análisis para que les oriente hacia aspectos de comparación y elementos comunes de lo que es la categorización y de lo que es el proceso de categorización. La práctica número 1 de la tarea número 2 de esta semana consiste en la utilización, si es que se ve como conveniente la organización a partir de entrevistas, de una estructura propuesta para la categorización de las mismas. Ustedes ven en esta estructura las preguntas de las entrevistas y las respuestas o la transcripción de las respuestas a las personas entrevistadas. El entrevistado puede ser el estudiante, 1, 2 o 3, puede ser el estudiante, padre de familia, gestor de la unidad educativa, pueden ser colegas, estudiantes y el gestor de la unidad educativa. Entonces, dependiendo cómo hayan orientado el proceso de
aplicación de la entrevista, ustedes van transcribiendo las respuestas de los entrevistados. En función de esas respuestas, vamos a analizar las mismas para poder destacar ideas centrales. Estas ideas centrales nos van a ayudar a formular categorías, ¿no? Esas categorías han emergido de las respuestas que han dado a partir de la conversación desde las entrevistas realizadas. El producto de la unidad temática es la guía base de reflexión de textos sobre el manejo conceptual de la categorización, la primera parte del material que hemos visualizado en pantalla, y la práctica número 1 de categorización en base a las entrevistas realizadas y transcritas. Volvemos a recalcar que la estructura que se propone va a ser enriquecida por la orientación que a ustedes les vayan dando los docentes tutores que acompañan este proceso. Recordemos también que tenemos a disposición una lectura de Francisco Cisterna Cabrera. Esta lectura nos ayuda a poder reformular los instrumentos que no hayamos aplicado aún y que podemos aplicar posteriormente para poder enriquecer el proceso de categorización. Vamos con el ejemplo que nos da Francisco Cisterna. Tenemos el problema de investigación que corresponde a un ámbito temático de investigación. En el caso, el problema de investigación apunta a los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes realizados por los docentes no dan cuenta cabalmente de los procesos cognitivos y metacognitivos que ellos vivencian en el desarrollo del currículo en el aula. El ámbito temático sería la evaluación. En función de la comprensión de este problema, se lanzan preguntas de investigación que a su vez orientan la formulación de objetivos generales y específicos. Desde este problema de investigación, las preguntas de investigación que se formulan, vamos comprendiendo mejor el problema de investigación. Fruto del análisis de estos elementos nacen categorías y subcategorías. Veremos. Aquí Francisco Cisterna Cabrera lo que nos indica en el ejemplo son 4 categorías: el concepto de evaluación, el rol de la evaluación, los procedimientos de evaluación y los criterios de validación de aprendizajes. Cada categoría tiene subcategorías. Si vemos en el esquema, este proceso de categorización puede ser empleado de diferentes maneras. 1, para orientar la reelaboración o la mejora de los instrumentos que vamos a nosotros a utilizar. 2, para organizar la redacción del capítulo número 2 en función y tomando en cuenta estos elementos de categorías y subcategorías como un índice de relación de la redacción. Veremos pero cómo orienta Francisco Cisterna. Nos habla de las categorías y nos habla de las subcategorías. En este caso, las subcategorías relacionadas a las categorías van a orientar la elaboración de preguntas para la aplicación de una entrevista semiestructurada, ¿no? Ustedes esas preguntas de la entrevista pueden aplicar a maestros de aula, pueden aplicar a gestores, pueden aplicar a padres de familia, pueden aplicar a los estudiantes. Entonces, en función de las respuestas, ¿no es cierto?, que dan los padres de familia, los gestores, los estudiantes, los otros colegas a quienes hayan preguntado, ¿no? Entonces van a poder organizar la información en base a las categorías que se han propuesto. Esta es una forma que pueden utilizar como elemento complementario y orientación complementaria para quienes aún todavía no han aplicado instrumentos de investigación completos o quieran reelaborar aquellos instrumentos que ustedes ven que no han recogido la información relevante y sentida del contexto en donde están desenvolviendo su investigación educativa. Hasta acá, vamos a reflexionar. ¿Qué hacer para la categorización? Hemos ido revisando algunos elementos, pero vamos a puntualizar algunos pasos que nosotros podemos compartir para poder mejorar el proceso de categorización. Primer aspecto, tenemos que clasificar y organizar la información según técnicas seleccionadas.
Podemos utilizar matrices como la que están propuestas para poder organizar el material recogido desde la entrevista. Podemos utilizar celdas, podemos realizar fichaje o podemos emplear otra forma que nos es más conveniente para el proceso de categorización. Lo importante es que este proceso de categorización para ustedes no sea traumático, sea un proceso de organización de la información y de mostrar a partir de la teoría lo que se puede visualizar y sentir desde la práctica. Entonces, con el acompañamiento de los docentes van a ir elaborando elementos que puedan ayudar al proceso de clasificación y organización. Segundo elemento a tomar en cuenta: identificar las oraciones, párrafos o frases de los sujetos, que estos han nacido justamente a partir de la aplicación de nuestras entrevistas, observación participante, diario de campo, videos u otros documentos que hayamos utilizado justamente para recabar toda la información vivida en ese espacio de investigación. Recordemos que tanto estos párrafos, tanto los instrumentos de investigación aplicados han dado inicio a que ustedes como maestrantes vayan a generar justamente las categorías y subcategorías que son parte de la información en nuestra investigación. Es muy importante acá en este espacio que a partir de la parrilla que se les hemos proporcionado, vayan ustedes identificando y ejercitando cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta para la construcción de nuestras categorías que van a ser la matriz de nuestra investigación. Por ello, antes de afirmar una cierta categoría, tenemos que leer y releer las diferentes transcripciones de las respuestas, de las opiniones, de las conversaciones, del diálogo que se haya operado con las personas a las que hayamos acudido del entorno en donde estamos realizando el proceso de investigación educativa. Codificar las categorías. Codificar es un espacio muy interesante de la investigación, tomando en cuenta que vamos a asignar un valor, una identificación a cada entrevistado. Ustedes son libres de colocar el tipo de codificación que deseen. Hay varios tipos de codificación que podemos buscar en internet o algunas otras fuentes de información bibliográfica. Generalmente colocamos en la codificación de categorías el apellido del entrevistado o del observado, posterior el nombre y una sigla de identificación de espacio numérico o lugar o tiempo donde se ha realizado esa entrevista o observación participante, ¿no? Codificar no es nada difícil, es un espacio muy bonito que ustedes van a ir colocando números, guiones según códigos que se familiarizan ustedes al momento de identificar. Más o menos dejamos en la planilla, cuando un investigador genera espacios para poder narrar los espacios de investigación que ha generado, estas codificaciones le va a permitir ordenar de manera específica el número que corresponde a cada entrevistado. Es muy importante que ustedes sean innovadores en este espacio de poder codificar sus categorías y el número de sus entrevistados. No tenemos que olvidar que en este proceso tenemos en realidad que fortalecernos a partir de las opiniones, tomar en cuenta las opiniones, lo que han indicado los otros actores y no realizar la investigación desde una mirada unilateral, la nuestra, sino tomando en cuenta los aportes del resto de las personas que han enriquecido este proceso de investigación con su participación. Luego de codificar tenemos que preparar resúmenes y abreviaturas para la codificación y emplear el proceso de triangulación como método de selección y comparación de esos datos, ¿no? Entonces, nosotros al triangular vamos a tomar en cuenta la mirada que tiene el padre de familia o los padres de familia, la mirada que tienen los gestores, los maestros, colegas, las maestras, los estudiantes, también la mirada de los autores y nuestra percepción en función de la reflexión que realicemos. Más adelante vamos a puntualizar este aspecto. Vamos a revisar entonces el capítulo número 2, en que está siendo elaborado, avanzado en realidad, en el módulo número 8. En este capítulo, ¿qué es lo que hacemos como maestrantes? Ponemos en evidencia dos aspectos. Por una parte, cómo nosotros organizamos, reflexionamos, contrastamos e interpretamos la información que hemos recogido a partir de la aplicación de instrumentos de investigación.
y por otra parte el manejo teórico, pedagógico, metodológico que vamos a realizar en función del análisis de la problemática, que es el centro de acción de la reflexión y la teorización que tenemos en el proceso de investigación. La teorización que se realiza en este capítulo número 2 es llegar a comprender cómo se han desarrollado o se están desarrollando los procesos educativos. Tenemos que tomar en cuenta que en el capítulo número 1 hemos conocido el contexto a partir de las miradas, no solo nuestras, sino de las personas que forman parte del mismo. En el capítulo número 2, lo que estamos haciendo es teorizar a partir de ese conocimiento, por lo tanto, estamos reflexionando. Estos dos capítulos van a ayudarnos a realizar la propuesta en el capítulo número 3. Por lo tanto, se conoce, se comprende y se aporta en la transformación. En este capítulo 2, un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que a partir de la recuperación de información con la comunidad implicada en la práctica y la problemática seleccionada, nosotros como maestrantes tenemos que identificar las categorías que configuran precisamente esa realidad, siendo fieles a los datos recogidos y siendo respetuosos con las personas y la información que nos han brindado. En anteriores diapositivas se ha indicado que las categorías pueden ser palabras o frases que van a aglutinar, van a comprender sentidos, significados, que son recuperados de la información que hemos recabado a partir de la aplicación de instrumentos de investigación. Una categoría tiene que ser considerada como un concepto aglutinante que puede tener dentro de sí diferentes significados. Para ello, dos preguntas que nos formula en la guía de elaboración del producto académico final son: ¿cómo nos posicionamos frente a la realidad? ¿Cómo puede nombrarse esta información o dato recuperado? Volvemos a hacer hincapié en este punto que tenemos que ser fieles y tenemos que ser respetuosos con la información recogida a partir de la aplicación de instrumentos. Información que nos han dado las personas que forman parte precisamente de los contextos en donde nosotros estamos indagando y vamos a recuperar a partir de la comprensión del problema y las preguntas de investigación. Estas categorías tienen que estar relacionadas al ámbito educativo, a un componente del modelo educativo sociocomunitario productivo o a la integración de varios componentes. Como ejemplos, podemos referir que las categorías pueden estar relacionadas con las dimensiones de formación integral, con el ser, saber, hacer y decidir, con la evaluación, con la gestión, armonización curricular, la formación inicial, permanente o de posgrado y otras. Tenemos que tomar en cuenta que esas categorías van a sintetizar los sentidos que la comunidad da a su propia cultura, a su realidad en el componente educativo. En la organización de la información, al momento de iniciar la teorización, se sugiere, que no es necesariamente obligatoria, construir categorías que emergen desde la experiencia educativa. Se recalca este elemento, no es necesariamente obligatoria. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de formular categorías que puedan más bien orientar la indagación de esa experiencia educativa. Hemos acudido al aporte de Francisco Cisterna para ejemplificar. Esas categorías definidas en relación al modelo educativo, dimensiones integrales de formación, evaluación, gestión y otras que hemos referido, ¿no es cierto?, son categorías definidas desde la comunidad o la cultura. Pueden incluirse otras categorías que emergen y que ustedes como autores del trabajo consideren que sean necesarias. El orden de las categorías lo plantea cada uno de ustedes, explicando por qué ocurre esta problemática, la lógica y el sentido de lo que ocurre. La orientación y la secuencialidad que ustedes impriman en la elaboración y avance del capítulo número 2 no necesariamente va a ser la que defina ese sentido y esa integración de este capítulo, pues en la revisión constante que ustedes vayan realizando van a colocar el orden que puede ser más apropiado para la comprensión de las personas que podamos acceder a la lectura de su trabajo.
vamos a abordar una herramienta metodológica que desde el capítulo número 2 es necesaria recurrir, y es la triangulación. La triangulación nos va a permitir analizar la información que vamos a recuperar, pero desde diferentes miradas de los sujetos en la comunidad, y además poder profundizar con la información recogida en los documentos bibliográficos, ¿no? Y con nuestras propias reflexiones. La idea es que desde la operación del diálogo, a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de información, el diálogo con los actores, profundicemos el diálogo con los autores. Estos dos insumos, la información recogida desde entrevistas, historias de vida, grupos focales, documentos, observaciones participantes, diarios de campo, que implica la recolección de información de los actores, va a ser complementada con el diálogo de autores, con la reflexión acerca de la lectura pertinente que tenga que ver con el problema identificado y priorizado en la realidad. Tenemos la voz de los sujetos, de los actores de la comunidad, tenemos la voz de los autores, y estamos nosotros como maestros que estamos indagando en la comprensión de un aspecto de esa realidad educativa. ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos, discutimos, vemos elementos de coincidencia o de divergencia entre la voz de actores, de autores y el análisis que realicemos nosotros. Este proceso de triangulación implica un diálogo analítico de estos tres componentes que colocamos en consideración. Cuando finalicemos la redacción del capítulo, tenemos que tomar en cuenta que se tiene que incluir una síntesis que pueda recoger los resultados del análisis e interpretación de esas tres vertientes y poder responder a las preguntas iniciales de reflexión que fueron fortalecidas desde el capítulo 1 y el capítulo número 2 y que van a orientar los restantes capítulos. Es explicar, por lo tanto, los factores que produjeron el problema, la necesidad o potencialidad que fue identificada como sentida. A partir de esta síntesis, ustedes como maestrantes identifican recién qué modalidad es la más apropiada para plantear la propuesta de transformación que se hace visible en el capítulo número 3. Ustedes, en el capítulo número 3, van a elaborar una propuesta de transformación. Esta propuesta de transformación, como se reitera en este punto, nacerá en consecuencia a atender los elementos que han sido reflexionados a partir del problema, la necesidad o potencialidad identificada como prioritaria. Pasamos a la semana número 3 con estas aclaraciones. En la semana número 3 abordan la unidad temática categorización de la información. Esta unidad temática han empezado a estudiarla en la semana número 2. La semana 2 y la 3 apunta a esta unidad. En la semana número 2, ¿qué es lo que han realizado? Han realizado un trabajo en donde, a partir de un ejercicio de categorización desde las respuestas dadas en la aplicación de una entrevista, puede ser el entrevistado 1, como decíamos, un padre de familia, estudiantes, gestores, colegas de trabajo, ustedes han analizado esta voz de los actores para extraer ideas centrales. Este proceso de análisis va a seguir siendo fortalecido con la aplicación de otros instrumentos. A partir de estas ideas centrales han elaborado categorías. ¿Qué nos toca en la semana número 3? Desde estas categorías, revisar qué dicen los autores. Podrán acudir a un autor, a 2 autores, a 3 autores, a 4 autores que permitan comprender esta categoría a partir del modelo educativo sociocomunitario productivo. Por lo tanto, ustedes en esta parrilla tienen que dar voz a los actores, respuesta y análisis de esas respuestas a los entrevistados, y tienen que consultar, tienen que revisar de manera pertinente autores. En este ejercicio, las categorías se estarían constituyendo en puntos de encuentro para el diálogo de actores con autores. Pero está enriquecida la parrilla con la reflexión de ustedes como participantes, como maestros que están investigando.
Esas reflexiones tendrán como elemento central el planteamiento inicial que han realizado de las categorías. Todo eso tienen que presentar en la semana número 3 en la tarea. Tarea 1, que vendría a estar en base a la reflexión de textos que se ponen en consideración en la plataforma, y la práctica de categorización complementaria, ¿no? Donde ustedes, además de colocar lo que dicen los autores con relación a las categorías, van a indicar la bibliografía pertinente. Esta actividad, tarea 1 y tarea 2, va a ser fortalecida con la participación que tengan ustedes en el foro. Recordaremos, en la semana 1, la semana 2 y la semana 3, tenemos que utilizar el foro de manera adecuada, como un espacio de diálogo y de debate, y no como un espacio de entrega de trabajos. El producto de la unidad temática abordada en la semana número 3 son dos: ficha de análisis de lectura y la ficha de sistematización de organización de aportes. En la semana número 4 iniciamos de manera diferente a las anteriores semanas, porque nuestra principal actividad se va a concentrar en la participación en el foro. Esta participación en el foro nos ayudará a emplear o a mejorar mejor la comprensión del proceso de triangulación. Por eso la unidad temática a abordar es el análisis interrelacional de la información. ¿Qué vamos a hacer en el foro? En el foro, hasta nuestra primera intervención, miércoles de esta semana, de la semana número 4, lo que enviamos es un resumen de lo que hemos avanzado en el proceso de investigación. ¿Qué es lo que hemos realizado? A este resumen va a acompañar las categorías que nosotros proponemos o que han emergido del análisis de la información que hemos recogido. Vamos a proponer un título que va a ser mejorado, puede ser cambiado inclusive, que exprese la esencia misma de nuestro trabajo. En esta primera intervención compartimos. En la intervención número 2 y en la intervención número 3 del foro, lo que hacemos es aportar sobre el trabajo enviado por nuestro compañero o nuestra compañera. Volvemos a recalcar que lo que se envía en el foro no es el trabajo completo, sino un resumen del mismo. Por ello, la actividad central es la elaboración del capítulo 2 del producto académico final, que será nutrido por todos quienes intervengan con aportes, consensos, disensos, críticas y propuestas respetuosas en el espacio gestionado a partir del foro. El producto de la unidad temática será una ficha de análisis de lectura que gira en torno a la guía de elaboración del producto final a disposición en plataforma a ustedes, y la ficha de sistematización y organización de los aportes. Veamos en qué consiste ese trabajo. Está la ficha de análisis de lectura. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes que tener como referencia para realizar esta ficha? La guía de elaboración del producto académico final. En la lectura de esa guía de elaboración del producto académico final, antes de la parte que indica líneas de investigación, ustedes leen y extraen las ideas centrales. Pueden ser 3, 4, hasta un máximo de 5 ideas. Describen en qué consiste cada idea, interpretan qué significa cada idea, pero además asumen una posición crítica. A partir de la posición crítica que ustedes asumen, vamos a poder enriquecer la elaboración y la orientación de futuras guías para el producto académico final. Una vez que ustedes han descrito la idea que han considerado central, han interpretado cada idea y han asumido una posición crítica, ya sea a favor o de complementariedad o en contra de esa idea manifestada, lo que hacen es transferir todo el proceso de análisis que han realizado, en qué medida puede producir aprendizajes que permiten mejorar su producto académico final. Revisamos la ficha de análisis de lectura en cuanto a acciones. Para analizar, describimos, interpretamos, asumimos una posición crítica y transferimos. La tarea número 2,
gira en torno a la sistematización y organización de los aportes de los maestrantes y docentes que han acompañado en el foro. Nosotros hemos enviado nuestro trabajo en una primera instancia, pero en una segunda y una tercera hemos aportado y hemos recibido los aportes del docente y de los maestrantes. En esta ficha de sistematización lo que tenemos que hacer es describir, reflexionar y transferir. ¿Qué es lo que describimos? Tenemos que señalar lo que los participantes y los docentes han aportado sobre el trabajo que hemos enviado. Sobre ese trabajo, las preguntas, las observaciones y sugerencias tenemos que estructurarlas y organizarlas en esta primera parte. En función de los aportes, preguntas, observaciones, sugerencias que han realizado sobre nuestro trabajo, ¿qué aprendizajes hemos obtenido? Esos aprendizajes los puntualizamos en esta parte de la reflexión. Luego, a partir de los aprendizajes que hemos obtenido, estos de qué manera pueden aplicarse y mejorar nuestro trabajo, finalizamos con la transferencia o el proceso de transferencia de los aportes en la mejora de nuestros trabajos. De esta manera, el producto de la unidad temática en la semana número 4 son las fichas de análisis de lectura y la ficha de sistematización y organización de los aportes. Tenemos la elaboración del producto final del módulo número 8. Revisaremos. Tenemos las orientaciones del producto académico final que vamos a disponer y nuestra actividad es revisar los documentos transcritos, la información relevada con instrumentos de investigación y presentar los avances del capítulo 2 de acuerdo a la estructura del plan de investigación. Tenemos que aclarar lo siguiente, que el capítulo número 2 presentado como producto final del módulo 8 implica el avance de dicho capítulo. Por lo tanto, el número de páginas que se presentan no es el total del capítulo número 2 del producto académico final, pues este tiene que ser integrado entre 40 a 50 páginas. En todo este trabajo tenemos que tener en cuenta que no debemos generar elementos negativos hacia lo que es la organización de la información, sino más bien tener una predisposición positiva para poder organizar la información recogida desde la aplicación de instrumentos de investigación, desde la conversación, desde la interacción que hemos tenido con actores de los contextos en donde estamos desenvolviendo ese proceso de investigación educativa, y organizarlos de tal manera que puedan entablarse el denominado diálogo entre actores y autores, y además la posición que nosotros asumimos en ese proceso. Todo eso, todo el capítulo número 2, tiene que ser enriquecido en el tiempo que nosotros abordemos los módulos 9, 10 y 11, y volvemos a la lógica de trabajo de la primera diapositiva compartida en este material. Lo que produzcamos en los módulos de producción de conocimientos e investigación debe estar nutridos, alimentados, deben estar enriquecidos en el tiempo que nosotros abordamos los módulos de especialidad, tomando en cuenta dos aspectos fundamentales. Tenemos que organizar nuestros tiempos, tenemos que reformular y hacer ajustes a los capítulos 1 y 2 que sean pertinentes, ajustes pertinentes, y tenemos que reflexionar sobre qué aprendizajes obtenemos en los módulos de especialidad que puedan nutrir la elaboración del producto académico final, en este caso el capítulo 1 y el capítulo número 2. Como maestrantes debemos recordar lo siguiente. En el tiempo que vamos a abordar los módulos de especialidad, tenemos que reajustar y tenemos que fortalecer lo que corresponde a los capítulos 1 y 2 del producto académico final. Por lo tanto, un punto importante es ajustar el diseño o plan de investigación, formulando o reajustando el cronograma de actividades que tenemos. Debemos ajustar el capítulo 1 con base a las orientaciones de cada docente. Recordemos que la semana número 1 del módulo número 8, la devolución que han realizado los docentes a los trabajos enviados van a poder orientar el ajuste del capítulo 1. El trabajo que se realice en las semanas 2, 3 y 4 y el producto de módulo final
van a tener las orientaciones de los colegas docentes para fortalecer el capítulo 1 y para fortalecer y avanzar el capítulo 2. Volvemos a recalcar que el capítulo número 2, enviado como producto del módulo número 8, contiene entre 12 a 15 páginas de redacción. Las 40 y 50 páginas serán elaboradas en el transcurso de la maestría. Por lo tanto, serán nutridas desde la configuración y reconfiguración, la lectura que realicemos de la realidad en complementariedad con la lectura que realicemos de autores pertinentes con lo que nosotros estamos investigando. Estas 40, 50 páginas van a ser concluidas, van a ser terminadas y van a ser fortalecidas con el aporte que nosotros realicemos a lo largo de la producción de nuestro producto académico final. Por lo tanto, no tendríamos nosotros que preocuparnos en presentar esta totalidad, sino las 12 a 15 páginas en el módulo número 8, tomando en cuenta que sí tenemos que de manera secuencial ir construyendo, ir elaborando este número de páginas requerido. Cada uno de nosotros en el proceso de triangulación que realicemos vamos a tener insumos de los actores, vamos a tener insumos de los autores y vamos a tener elementos de redacción que nosotros realicemos en función de nuestro aporte personal. Por lo tanto, ese número de 40 y 50 páginas no van a ser páginas que puedan requerir en nosotros preocupación o angustia, sino más bien una forma de transmitir desde la palabra escrita lo que desde el elemento oral hemos podido recoger. Tenemos que organizar los cuadros o formatos base para la categorización. Hemos colocado dos ejercicios. Un ejercicio que realizan ustedes en la semana número 2 y número 3 y un ejercicio propuesto por Francisco Cisterna. Pueden los colegas docentes brindarles cuadros o formatos base para la categorización o ustedes emplear otros que puedan fortalecer el proceso de esta categorización y la elaboración del capítulo 2. Tenemos que diseñar y mejorar y emplear además instrumentos para una segunda fase del trabajo de campo. Tomemos en cuenta que en el caso de algunas personas necesitamos fortalecer la aplicación, elaboración primero de instrumentos de investigación. Al finalizar el módulo 8 tenemos que visualizar lo que tenemos que realizar en el módulo 12. En el módulo 12, en función del capítulo 1 y el capítulo 2 avanzado, tenemos que realizar una propuesta de transformación. Nuevamente, recalcamos que desde el conocimiento, desde la comprensión, apuntamos en el capítulo número 12 a el proceso de transformación desde nuestras propuestas de especialidad que lancemos. En este aspecto, un ojo muy grande, una llamada de atención para nosotros es que debemos organizar como maestrantes nuestros tiempos de investigación y producción, avanzando hacia el producto académico final. Producto académico final que no es otra cosa que la propuesta que nace desde nuestros mismos contextos y de la reflexión que nosotros hacemos para poder transformar y mejorar nuestro quehacer como docentes y el proceso formativo que acompañamos en nuestras especialidades. Desde la Universidad Pedagógica les deseamos éxito en la elaboración del producto académico final como un elemento de transformación. Por todo eso, agradecemos su participación, su aporte, el diálogo que emerja con los actores de los contextos, con sus compañeros de maestría, con los docentes y con los tutores del programa. Gracias. Pachi.